Señores, es mi interés a partir del momento que vayamos un poco ya incorporándonos en materia, porque quiero llegar a un punto, como se dice, a ese punto de inflexión que a mí en lo particular es uno de los temas más bonitos que tiene el derecho internacional privado. Bueno, también la parte final, el exequatur, los tratados de extradición también son bastante interesantes, pero llegar un poco al tema del arbitraje internacional, sobre todo estos tres instrumentos que vienen a cumplir también una función muy crucial, como es la Convención de Nueva York, la Convención de Londres y las reglas de Rotterdam, que se convierten en una suerte de herramientas también para el derecho internacional privado. En fin, el día de hoy, como les digo, el primer compromiso es de aquí a mañana al mediodía tenerles ya todas sus notas listas. Cuestión de que ya ustedes también conozcan lo propio y en cada una de las exámenes o pruebas he realizado las debidas correcciones que están resaltadas en color amarillo. Y para entrar en materia indiscutible, este es uno de los grandes corazones o ejes estructurales que tiene el derecho internacional privado y que yo creo que la gran mayoría de los autores, por supuesto, coinciden con él, y es lo que se ha llamado la norma de colisión o la norma de conflicto o la norma atributiva, porque atribuye, otorga, concede una suerte de legislación determinada aplicable. Y es que lo más bonito o lo más interesante de esta norma es que ella va a tener una suerte de divisiones, pero siempre nos va a colocar en el tipo legal y en la consecuencia jurídica, que es definitivamente el elemento componente que tiene esta norma de colisión o norma de conflicto. Y claramente esta norma de colisión nos va a ubicar o a contextualizar en, en el camino si aplicamos, en qué momento podemos dar lugar a la aplicación de la legislación propia o del derecho propio, y en qué momento pudiésemos dar lugar, por supuesto, a la aplicación del derecho extranjero. Señores, ¿se sigue viendo la presentación? Ya, ahí. Yo me estoy como restando, pero bueno, vamos a ver. Es que es una nueva forma de Teams. La verdad mi esposo me lo instaló, la verdad no, como que ando Se ve ubicando. claro, profesora. Muy bien, bueno, eso es lo importante. Bueno, antecedentes para hablar, por supuesto, de la norma de conflicto. Bueno, para entrar a analizar la misma es necesario clarificar que existen dos modelitos, o mejor, así como nosotros, y voy a hacer un poco comparativa con metodología, porque el derecho internacional privado, como yo les he dicho a ustedes, es un método, es una herramienta. El derecho internacional privado se convierte en una suerte de instrumento, es un derecho instrumentalizado. Entonces, tiene dos métodos, el método directo y el método indirecto. El método directo consiste en regular las relaciones jurídicas a través de las normas sustantivas. Profesora, explíquese. Bueno, cada una de las codificaciones que ustedes tienen a su cargo, a su conocimiento, no sé si me ocurre en este momento, el Código de Comercio, el mismo Código Civil, la misma Carta Política, el mismo Código Procesal, tanto penal como civil, el mismo Código Orgánico de Tribunales, claramente son normas que están ahí y que hacen parte de ese método directo como tal. Permítanme un segundo y excúsenme las pequeñas interrupciones, pero me ha avisado que tengo bajita la carga. Un segundo, por favor. Y ahí estaríamos. Muy bien. Entonces, ese método directo hace alusión precisamente a la aplicación de las normas sustantivas. Profesora, pero eso es como si estuviéramos hablando de cualquier otro tipo de área del derecho. En efecto, el método directo no es el que nos convoca para el estudio del derecho internacional privado, solamente que es un método que está anexado, relacionado, conectado al derecho internacional privado. Pero definitivamente el que nos convoca en cuanto al estudio es el método indirecto, porque el método indirecto consiste precisamente no en regular
Lo que está regulado ya se encuentra regularizado. Lo que está codificado ya se encuentra establecido. Obviamente en un orden jerárquico o en un orden determinado. Ya sabemos en un momento dado que aquel que cometa una acción de carácter reprochable, pues tendrá que dirigirse tanto al Código Penal como al Código de Procedimiento Penal para materializar, por supuesto, esas conductas y las respectivas sanciones al lugar. Pero resulta que el método indirecto no tiene esta función. Cumple una función más bien de determinar qué legislación es la aplicable ante una situación de conflicto. Entonces, en este caso y en este método es a donde aparece precisamente la norma de conflicto, la norma de colisión. Y claro, la vamos comprendiendo que es aquella, la norma de conflicto, que determina la legislación aplicable a una relación jurídica de derecho internacional privado. Es decir, la norma de conflicto es la protagonista del derecho internacional privado y es la razón fundamental por la cual esta norma contiene un supuesto de hecho del cual se deriva una consecuencia jurídica y en este contexto forma su estructura formativa y en la que de una u otra manera ella va a ser la base para determinar qué legislación se aplicaría en un momento dado frente a una situación de conflicto como tal. Entonces, el derecho internacional privado tiene dos tipos de normas. A su vez, está relacionado con esa norma directa o material que es la que encontramos en los códigos. ¿Por qué razón? Porque esa norma, y profesora, ¿por qué es tan importante esa norma directa o material? Porque en algún momento vamos a tener que usarla. ¿Y saben por qué? Porque lamentable o afortunadamente, la verdad no lo sabemos, cada quien tendrá su propio criterio o parecer. Los países y los estados tienen tendencias o tienen enfoques. Y ya sabemos que la nuestra es de carácter muy territorial y que nos está pidiendo luces, y mejor aún, cambio de luces para que dé lugar y abra un mayor espacio a la legislación internacional como tal. Entonces, si tenemos algún tipo, por más de que visualicemos un elemento de carácter internacional, pero si la situación de conflicto se presenta en Chile, hay una altísima posibilidad que la resolución o la determinación de la legislación aplicable pues sea local o interna, lo que simplemente nos dirige a la aplicación de la norma directa o material, que sería como la tarea más fácil, ¿no? Sería como la regla de ABC igual D, así de sencillo. Pero lo que queremos es mirar todas las aristas que tiene el derecho internacional privado. Y en razón de ello, nos vamos a dedicar precisamente a desglosar un poco esa norma indirecta o de conflicto como tal, que tiene un supuesto de hecho y que tiene una consecuencia jurídica. En el fondo es como si analizáramos un tipo penal y lo desglosamos a partir de los ingredientes normativos y subjetivos del tipo. Bueno, aquí solamente lo que hacemos es estudiar el supuesto de hecho de esa norma y por supuesto la consecuencia jurídica, que es lo que de una u otra manera la unión de estos dos factores va a estar en la mitad ahí en este, y permítanme el término ser un poco tan coloquial a esta hora, en esta mitad, en este sándwich, hay otro elemento que es crucial y es el que vamos a ver el día de hoy, que se llaman los puntos de conexión o factores de conexión como tal. Bueno, la norma directa ya lo hemos conversado, sin embargo vamos a recabar en ello rápidamente. Proporciona una respuesta jurídica inmediata. Ya lo he comentado. ¿Por qué? Porque lo tenemos codificado, ¿ya? Y especifica la situación privada internacional. Y eso lo podemos averiguar exactamente cuando las pruebas que he leído, claramente cuando analizamos los artículos puntuales, que es a donde se evidencia la territorialidad del derecho internacional privado en Chile, y pareciera que son los artículos de base madre, que son el artículo 14, 15 y 16 del Código Civil, y que claramente nos resoluciona rápidamente una situación conflictual como tal. Funciona, en efecto, la norma directa tiene en algún momento un contacto con el elemento extranjero,
un elemento que describe la situación social determinada, pero la solución legal que ofrece es su aplicación directa como tal. Es decir, yo tengo un problema con un migrante, que es el elemento internacional que se me ocurre a priori, y claramente yo lo voy a solucionar con la ley 21.325, que ya dentro de poco, espero, esté en vigencia, aplicable con efectos erga omnes. Entonces, si eso fuese así siempre, pues claramente el derecho internacional privado no tendría su razón de existencia ni tendríamos por qué estudiarlo. Entendiendo que a ese migrante o a esa persona, situación que es de origen internacional, le cobijan una suerte de herramientas o elementos en un abanico de posibilidades enormes y bastante un catálogo amplio de posibilidades. Entonces, no siempre es lo que siempre les indico a mis estudiantes. La solución más fácil no siempre va a ser la legislación interna. Y ojo, que este criterio no solamente se aplica en materia de derecho internacional privado, sino también su altísimo enfoque en materia de derecho internacional público. Entonces, con la aplicación de la norma directa, no se consulta, vamos a ser un poco más fuertes, no se da lugar, no hay ni siquiera por qué molestarnos en buscar otro ordenamiento jurídico, pues se emplea la ley que definitivamente impera en el Estado y que opera, por supuesto, en este caso puntual de orden territorial. La solución se alcanza por la ley empleada, en virtud de cual se solucionará cualquier tipo de solución, aun cuando subsista el elemento internacional como tal. Y claramente esta norma indirecta o de colisión depende, por supuesto, de cada ordenamiento jurídico, cada sistema que la regule, pero como yo les comentaba, necesita un tercer elemento que va en la mitad de ese supuesto de hecho y de esa consecuencia jurídica. Recuerden que cuando nosotros estudiamos el tipo penal, hablamos de este verbo rector, que ese verbo rector es el que determina la acción del delito. Bueno, en este caso puntual, quien determina la acción, quien une estos dos factores o elementos son los puntos de conexión. Y ese punto de conexión viene a convertirse en la resolución o en el elemento crucial, vital, para darle alcance o para unir el derecho nacional con el derecho extranjero, o mejor, el derecho local con el derecho internacional. Ese enlace logra configurar o logra estructurar la norma de conflicto o norma indirecta o norma de colisión, que también se le suele llamar por otros autores como tal. En el fondo, la visión de la norma de conflicto lo que está buscando y lo que hace un llamado a gritos, permítanme el término, es extraterritorializar el derecho como tal, aplicable a cada caso. Y es que yo por eso los invito y ahora ya a partir del momento vamos a hacer una suerte de lecturas, de papers. ¿Por qué razón? Porque desde ya lo vaticino. Siempre yo les digo a mis estudiantes, si no lo he comentado en esta sala, por supuesto, sea el momento propicio, siempre el primer parcial de Derecho Internacional Privado tiende a ser muy fácil, muy llevadero, porque es de nociones conceptuales e implica el análisis y yo el análisis lo valido mucho en los estudiantes. Casi todos en el último punto, casi todos no, la gran mayoría en el último punto hizo un excelente análisis y me agrada mucho que hayan visualizado el texto. Era un texto, no era denso, no era complejo, era bastante amigable, afable, ¿no? Que a veces encontramos literaturas un poco más densas, pero que de una u otra manera esa primera prueba tiende a ser de mucha excelencia, pero la segunda es de puro caso, porque ya empezamos a dar ejemplos y empezamos a tener varios elementos a partir de la casuística que ustedes van a tener, por supuesto, que utilizar y en el fondo es como si asumieran la suerte de una consultoría y si llegan, por supuesto, sus futuros clientes, tendrán que asumir esta suerte de desafíos casuísticos, ¿no? En el marco del derecho internacional privado y es casi siempre en suma todo el contenido de la prueba como tal. ¿Ya? Y es por eso, porque es que tenemos muchas herramientas alrededor de nuestra vida profesional, como es la globalización,
y como es precisamente, bueno, entre otros, la migración, como es entre otros, la política internacional. Hoy justamente estaba viendo la finalización de la cumbre del cambio climático en Glasgow, y todos estos elementos o todos estos compromisos internacionales que necesitan de parte que hacen los estados que se comprometen de aquí al 2030 a acabar con la deforestación, pero que tienen que hacer una suerte de adecuación de su sistema interno para que puedan cumplir precisamente con esos compromisos internacionales. ¿Qué pasa si no los cumplen? ¿Qué pasa si dentro de estos años venideros hay una suerte de conflictos que se puedan presentar en materia contractual, en materia de orden empresarial, en materia de orden organizacional, en materia de orden con las comunidades civiles que están en ciertas zonas, bueno, la que estamos viviendo hoy por hoy, en materia de distribución de aguas, en materia de manejo de residuos sólidos? Todo eso son problemas internos que de una u otra manera alcanzan al derecho internacional privado porque estamos hablando de relaciones particulares que tienen enfoques o contextos internacionales. Entonces, la globalización, y digo globalización entre comillas porque es enorme el concepto, claramente ha hecho que las relaciones particulares tengan una expansión en el plano internacional. Y esto porque nosotros vamos a dar breves pinceladas en este módulo, dado que el derecho internacional privado es muy extenso. Vamos a hablar fundamentalmente del estatuto personal y vamos a dar unas pinceladas del estatuto real, y es precisamente por eso, porque tenemos las relaciones personales, es decir, de los derechos personalísimos. Acuérdense un poco de introducción al derecho y de los derechos reales, que son los relacionados precisamente con los bienes y servicios entre particulares. Entonces, todas estas relaciones están unidas por tratados internacionales y no siempre, recuerden que la Convención de Viena es la madre o la base de los tratados internacionales en el área del derecho público o del derecho internacional público, pero también tenemos Convención de Viena que trata precisamente con organizaciones del establishment civil. Entonces, ese tipo de relaciones o ese tipo de tratados de una u otra manera también tiene repercusiones en las personas individualmente consideradas, en las relaciones particulares. Y tan es así que, por supuesto, creo que lo conversábamos en una anterior sesión, hablábamos de esta conferencia que tengo que admitir que me tomó por sorpresa cuando me llegó la invitación, en el tema de la sustracción internacional de menores, y cómo ello repercute o cómo nace de las relaciones del derecho de familia, producto de un divorcio, ¿no? Producto de un mal divorcio, ¿no? En el fondo es eso, producto de un mal divorcio. Y cómo la custodia o los derechos que tiene un progenitor respecto del otro se desnaturalizan al punto que llega a cometerse, por supuesto, otro tipo de acto que tiene mayor impacto o mayor envergadura, e inclusive se puede hablar, como bien lo comentaba, de secuestro internacional. Imagínense ello. Entonces, fíjense cómo relaciones de orden particular van teniendo, por supuesto, contextos de orden internacional, y eso es lo que nos invita la norma indirecta o de colisión, sí, a tener esta relación de amiga o de prima hermana, permítanme el término, con la norma directa, pero que no son lo mismo, que no son iguales, y que la norma directa nunca va a poder reemplazar o suplir o llegar a ese alcance que tiene la norma indirecta o la norma de colisión o la norma de conflicto como tal. Y es que precisamente la norma de conflicto la que viene a responder a las necesidades del derecho internacional privado. Ya lo he comentado, la norma indirecta tiene un elemento de conexión que establece vínculos. Ese elemento de conexión, o como también se le suele llamar, factores de conexión, establece un vínculo que ciertamente sintetiza el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Determinar la legislación aplicable para poder resolver a posteriori ese conflicto. Ojo que la norma de conflicto no te soluciona el caso en concreto como si suele con la norma directa, ¿ya? La norma de conflicto te va a decir qué norma, qué legislación es aplicable a ese caso en conflicto, a ese caso en concreto. Y una vez disolviendo ello,
pues tendrás, por supuesto, el camino despejado para poder aplicar la ley, la norma que es propicia y prudente. Y claramente, la norma indirecta tiene una estructura y está constituida fundamentalmente, como ya lo he recabado, y esto por favor grábenselo el día de hoy, porque es algo que van a tener que hacer uso. Yo lo suelo indagar mucho en la casuística del derecho internacional privado, cuál es el tipo legal, cuál es el punto de conexión, si tenemos un punto de conexión, cómo es el domicilio, cómo es la nacionalidad, cómo es la residencia, cómo es la autonomía de la voluntad, cómo es la celebración del contrato, el lugar de la celebración del contrato, cualquier elemento. Es más, lo que yo les he mencionado, tanto la Convención de Nueva York, la Convención de Rotterdam, viene a convertirse ese tratado en el punto de conexión, porque fue por autonomía de la voluntad de las partes que decidieron aplicar estas reglas. Entonces, si bien la autonomía de la voluntad será el factor de conexión preponderante y principal, va a estar muy ligado, por supuesto, a ese tratado o a esos tratados como tal. Y por supuesto la consecuencia jurídica, que la consecuencia jurídica no es más que la determinación de la legislación aplicable como tal. No es más que la determinación de la legislación aplicable como tal. No es que nos va a decir cómo vamos a resolver el caso, no. El caso va a tener su propia controversia o planteamiento en un momento dado. Lo que ustedes tienen que saber por regla de tres es exactamente cuál será la legislación que ustedes van a tener que aplicar sin, por supuesto, caer en ningún tipo de arbitrariedad, sin ningún tipo de acción inválida que pueda, por supuesto, lesionar algún conjunto de derechos como tal, que eso es lo primordial, porque claramente aquí también tenemos, es que el derecho internacional privado se conecta con otras áreas como tal. Imagínense que ustedes no logren determinar adecuadamente qué legislación es la propicia o aplicable e internamente puedan hacer uso de la norma directa, porque tampoco yo les voy a decir, no apliquen la norma directa, e internamente puedan hacer uso de la misma y establecer todos los recursos o todos los mecanismos que se tienen para proteger cualquier tipo de derecho fundamental cuando éste definitivamente ha sido transgredido o violentado o vulnerado como tal. En la medida en que nosotros vayamos estudiando los factores de conexión, se van a dar cuenta que hay derechos personalísimos tan delicados que tenemos que analizar con sumo cuidado exactamente cuál va a ser cuál va a ser la legislación aplicable para solucionar la situación de conflicto. Y la situación de conflicto no es más que definitivamente la que se nos presenta es qué legislación yo aplico. No siempre puedo aplicar la legislación local. Entonces, ese tipo legal es el supuesto de hecho. Eh, Algunos autores lo interpretan como la misma realidad social que contempla la norma, está descrito por conceptos o categorías jurídicas. Otros autores dicen es el artículo plasmado en sí mismo, perdón, expresa una institución, personifica cuestiones vinculadas con hechos jurídicos, examina, por ejemplo, asuntos referidos en el caso cuando veíamos en algún momento introducción al derecho, y ustedes harán un poco de memoria, cuando se refiere a la persona y a sus atributos como tal, cuando nos referimos, por supuesto, a la capacidad, a esa capacidad de goce, a esa capacidad de ejercicio. Cuando hablamos, por supuesto, también de los problemas de custodia o de tutela en materia de familia, cuando hablamos de matrimonio, yo los he colocado, les he comentado miles de oportunidades y me coloco como propio ejemplo en el caso puntual. Yo estoy casada tanto en Colombia como en Chile, entonces, ¿cuál legislación en materia de un conflicto debiese ser la que se va a aplicar? En materia contractual también,
es muy visible la norma de conflicto, en sí el derecho internacional privado, bueno, en materia sucesoria, en materia penal internacional, como es el caso de los tratados de extradición, cuando no tenemos suscritos tratados de extradición con los países que nos queda. Entonces, todos son como una suerte de interrogantes que claramente la norma de conflicto tendría en suma con otros elementos, no solamente la norma de conflicto por sí sola. En suma, debería tener o debería dotar en este caso, a ustedes o al consultor o al asesor de todos los elementos y de todos los ingredientes para poder determinar con plena certeza cuál es la legislación que va a ser aplicable. No la legislación más conveniente aplicar, sino la legislación que determinantemente debe dar lugar a aplicarse para resolver ese conflicto conforme a un análisis exhaustivo del tipo legal o del supuesto de hecho, más bien, del factor o del punto de conexión y de una u otra manera, el elemento crucial o vital que es precisamente los puntos de conexión como tal o los factores de conexión como tal. Profesora, usted ha hablado muchísimo de los factores de conexión y en la próxima diapo yo voy a hacer profundidad de aquello y también espero que me levanten la manito si no se entiende, si no se comprende algo, porque sé que son temas, por supuesto, novedosos y que quizás a veces yo los dimensiono ya desde la práctica, desde la experiencia, pero también uno como docente a veces tiene que procurar aterrizarlos en los conceptos más básicos para poder llegar el entendimiento a los estudiantes como tal. Bueno, en razón de ello, los puntos de conexión o los factores de conexión que me van a permitir decirlo, ya a esta hora es plausible, están en el sándwich, están ahí, en la mitad de, y son elementos técnicos que indican todo lo que viene de aquí en adelante va a ser técnico para el derecho internacional privado. Ojo con aquello, ya, porque reitero, esto es un derecho instrumentalizado que indica al derecho formal, digámoslo así, como o designado para resolver la situación privada internacional. Es decir, palabras más, palabras menos, él va a darle cabida a ese gran entuerto que ustedes pueden llegar a tener y no saber a ciencia cierta qué legislación se va a aplicar para un determinado caso. Claramente, el derecho internacional privado tenemos muchas influencias, pero una de ellas es la doctrina española. Suele señalar que el vínculo entre el tipo legal y un ordenamiento jurídico determinado es precisamente el factor de conexión. O como la doctrina brasilera, o como en Brasil, que el elemento de conexión va a indicar la ley que ha de ser aplicada. Me matriculo más con la brasilera. ¿Por qué razón? Porque en efecto, el factor de conexión, como ya lo vamos a ver un poco más adelante, determina un ejemplo tan claro como la nacionalidad. Y recuerden ustedes que después de la reforma del año 2005 hay una suerte de teoría de la nacionalidad que yo le dedico por lo general una clase a la teoría de la nacionalidad. Es mucho más extensa, pero hago como un detente, un pare, porque no la puedo pasar a llevar tan rápido. Entonces, ¿por qué? Porque es crucial. Yo les dije a ustedes, a mí me persigue mi nacionalidad. Yo en este momento, en esta porción de espacio que he adecuado en mi residencia para las clases, soy Colombia, ¿ya? Pero mi entorno es internacional. Yo, mi contexto, cada una de mis actuaciones es internacional.
Entonces, en un momento de conflicto de carácter sucesorio, de carácter matrimonial, de carácter en el mismo contexto del matrimonio, frente a una nulidad o frente a un divorcio, de carácter contractual, por el solo hecho de que yo tengo el rol de ser extranjera, pero también tengo el rol de ser ciudadana. Entonces, claramente, ¿cuál legislación para mí será la aplicable en un momento dado? Ahora bien, yo les decía a ustedes, no es que se va a determinar qué legislación sea la más conveniente, así como aplicáramos un indubio pro operario o un indubio pro reo, no. Pero sí, indiscutiblemente, si yo soy la cliente y ustedes son los consultores o asesores, yo debo generar una suerte de estrategia de tal manera que cuál, a conveniencia, cuál legislación o determinar qué legislación pueda serme más conveniente al ser aplicada. Porque tengo esta doble nacionalidad, ¿ya? Y tengo esta doble situación de la cual me permite estar en una vereda y también estar en otra. Entonces, ¿cuál me convendría en un momento dado? Sobre todo, y siendo un poco, miren, un poco más anecdótica, si yo me llegara a divorciar, dependiendo del régimen en el cual yo me encuentro, cuál régimen, cuál legislación aplicable para mi caso en concreto pudiese ser más conveniente? Si aplicar la colombiana, que tiene una ley de la doble firma, o si aplicar la chilena, que en este caso todavía, a pesar de la vigencia de la ley 19.968, todavía hay ciertas restricciones con la sociedad conyugal. Y lo que podría apelar sería a aplicar el artículo 150 del patrimonio reservado de la mujer. Es lo único que se me pudiese ocurrir así como a priori. Entonces, fíjense cómo todas estas situaciones de un elemento interno, tengo todo el contexto internacional a mi alrededor. Entonces, ese punto de conexión llamado nacionalidad va a ser crucial, va a ser esencial para resolver o para determinar, perdón, para determinar una situación de conflicto, la resolución de una situación de conflicto. Bueno, claramente el punto de conexión tiene directa relación con el derecho internacional o derecho extranjero, porque deviene precisamente de este método indirecto y que va a dar cabida, en efecto, sí, la aplicación del mismo, a resolver el problema suscitado. Y en este sentido, claro, el punto de conexión tiene un amplio espectro o una amplia tendencia a extraterritorializar el derecho como tal, es decir, a sacarlo de la frontera. La consecuencia jurídica la pudiésemos entender como la solución que se obtiene del derecho declarado competente para regular la relación en concreto como tal. Y claro, la consecuencia jurídica es el producto de la aplicación del punto o de factor de conexión como tal. Y en razón de ello, es la aplicación del ordenamiento jurídico que va a resolver la controversia. Yo le quitaría inclusive, a pesar de que es mi propia diapo, le quitaría la palabra resolver y más bien a determinar. Es un tecnicismo ahí que no quiero que haya ningún tipo de confusión. Nos va a resolver, ¿qué nos va a resolver? La legislación aplicable a tratar, pero no nos va a resolver el caso. Ojo con aquello, ojo con aquello. Ya el enfoque está claramente en la norma indirecta, porque es de ahí donde deviene la norma de conflicto. Y claro, esta norma de conflicto, hay un autor, yo siempre voy indagando y voy variando un poco los autores en materia sobre todo de derecho internacional privado, y encontré un argentino, me encantó de verdad. Encontré primero sus textos y luego lo seguí por vídeo, y tiene varias infografías también. eh, Andrés Basallo explica clarito como el agua precisamente todo lo que tiene que ver, bueno, en esta cuestión que es la introducción al derecho internacional privado en materia de la explicación de las normas del conflicto y de factores de conexión. Y él dice que las normas de conflicto claramente tienen una suerte de clasificación, y es esto a manera doctrinaria. O sea, muchos autores inclusive solamente aplican la norma unilateral y la norma bilateral,
que es precisamente según su extensión como tal. Pero doctrinariamente podemos o pudiésemos dar lugar según su fuente de origen. La norma puede ser interna o nacional, o puede ser internacional o convencional. Convencional quiere decir por acuerdos, ¿no? Y por eso es que también la autonomía de la voluntad viene a convertirse en una suerte de factor de conexión fundamental, porque le da cabida, y es lo que se ha querido a través de la percepción de María Fernanda Vázquez Palma, cuando ella ha abierto sus textos al sentido de que el derecho internacional privado requiere una renovación en Chile, y ella habla precisamente a que, por favor, apelar siquiera, si ya no podemos dar alcance a los factores de conexión como el derecho internacional privado lo muestra, pero sí por lo menos apelar a este instrumento que es precisamente la autonomía de la voluntad, sobre todo en materia contractual, y que las partes puedan decidir cómo someten o cómo se resuelven sus respectivos conflictos. Entre esos, particularmente, pudiésemos apelar, por supuesto, a las reglas de arbitraje internacional, que, ojo, yo les menciono estas tres, pero son muchas las reglas de arbitraje internacional, y que uno no solamente ve replicado en el ámbito del derecho comercial, sino también específicamente en el ámbito del derecho marítimo. Es a donde también visualizamos, por supuesto, relaciones de derecho internacional privado. Entonces, sí tiene razón, sí tiene sustento esta clasificación, porque cuando hablamos según el origen, nos vamos a ver enfrentado a normas internas o normas directas, o en su defecto a normas internacionales, a donde hay presencia de la voluntad concurrente de dos o más estados. Ojo, no solamente para que el elemento internacional se configure tiene que estar presente un estado. Claramente, las personas individualmente consideradas también tienen implícitamente elementos de orden internacional. Y si no, hagamos un ejercicio tan básico como se puede comprender, y es en el momento en que ustedes deciden viajar a Río de Janeiro para suscribir un contrato en el marco de la construcción de una filial o una sucursal de alguna empresa. En ese momento ya ustedes están arrastrando su elemento internacional y cuál es su propia nacionalidad. Y otro segundo elemento internacional, los actos de celebración de ese contrato. Van a ser también contextos en los cuales ustedes van a verse enfrentados, y se les va a convertir en un bonito desafío. El hecho de que alguno de ustedes, y permítanme colocar ejemplo, en materia metodológica, esté investigando, yo lo he recalcado, sobre la adopción homoparental, porque es un tema que claramente va a ser un desafío construirlo. Claramente es un tema de derecho internacional privado, porque estás construyendo relaciones particulares individualmente consideradas con un enfoque de orden internacional, de tienes que darle el alcance internacional para poder establecer el rango comparativo, y en su momento, en el caso metodológico, obviamente decirle al Estado chileno, mire, esto se puede hacer de esta manera. Interno porque nos enfrentamos directamente a la norma directa, valga la redundancia, y porque surge, por supuesto, de la voluntad exclusiva de un Estado, ¿no? No solamente de un Estado, surge precisamente de la aplicación interna de la legislación, ¿no? Aquí también debo decirlo, ya voy a empezar a decir estos términos que son muy mágicos en el derecho internacional privado, y es la famosa Lex Fori, o ley del foro, o Lex Foro, y hace alusión o está relacionado directamente con la norma directa. Estoy siendo muy redundante, pido las disculpas del caso, porque hace alusión a la ley de nacionalidad del juez. Entonces, si aplicamos la Lex Fori, la vamos a ver un poco más adelante, los jueces siempre van a ser locales en su mayoría. Estamos aplicando la ley interna. No tiene, la Lex Fori también tiene serios cuestionamientos frente a los internacionalistas. Bueno, otra clasificación por los efectos de importación o de exportación. Ojo que en materia tributaria o en materia aduanera nosotros también vemos derecho internacional privado. Por eso les digo, el derecho internacional privado está
directamente relacionado con todos los ámbitos del derecho como tal. De importación porque remite la aplicación del derecho privado extranjero. De importación porque permite la aplicación de un derecho internacional. De importación porque abre la puerta a que de una u otra manera pueda darse una conjunción entre el derecho interno y el derecho internacional. Y de exportación porque claramente es una declaratoria o es una premisa, es una afirmación, mejor aún, de que solamente hay lugar bajo ese contexto en la aplicación del derecho interno o del derecho local o del derecho propio como tal. Bueno, yo aquí tengo obviamente la estructura de la norma indirecta. Esa diapo tiene una falla ortográfica, pido las disculpas, aun cuando no la escribí yo, uno la saca de las imágenes, pero he debido percatarme. Estructura, me falta la C. Bueno, claramente tiene una estructura y es el tipo legal o supuesto de hecho, el factor de conexión y la consecuencia jurídica como tal. Y por último, según su extensión, tenemos que la norma se clasifica en unilateral y bilateral o problemática como tal. La unilateral es la declaratoria o es la aplicación del derecho propio. Casi siempre se ha dado respecto de ellas bajo la categoría de que son normas indirectas o normas imperfectas que de una u otra manera, dan lugar. Permítanme que me distraje, que tengo una falla de baja señal. Permítanme un momentico, por favor, si son tan amables. ¿Qué está saliendo esto? Un segundo, por favor, pido las disculpas. Ya. Es que pareciera que me quedara con la imagen en negro, pero bueno, ya ahí ya logré nuevamente restablecer. Bueno, según su extensión, se clasifican fundamentalmente en unilateral y bilateral, y claramente unilateral, como su mismo nombre lo indica, es la aplicación del derecho propio, en algunos casos la aplicación de la Lex Fori, la ley de la nacionalidad del juez. En algunos casos o para algunos autores, inclusive como Mario González Alvarado, él dice que esta denominación también se le puede llamar incompletas o imperfectas. Miren, ya por ahí pueden ustedes zanjar un poco la discusión, porque no permite la aplicación del derecho extranjero, no agota posibilidades. Cuando nosotros hablamos de un derecho internacional, nos está diciendo agote todas las posibilidades existentes. ¿Por qué? Porque usted tiene una persona de otra nacionalidad y la situación no es igual. Eso es como cuando ustedes tienen distintos productos. Una anécdota muy puntual de vida para que mejor darme a entender. Recientemente yo intervine a una de mis perritas y con la primera me fue regio, espectacular, regio, o sea, mejor posoperatorio no pudo haber tenido. Con esta he tenido algunas novedades, algunos contratiempos y el médico veterinario, que es una persona, de la verdad, más que el médico veterinario de mis perritas, lo considero bastante cercano, me dijo, señora Ariana, no todas son iguales. Bueno, y claramente eso es lo que yo le digo. Usted tiene que agotar, tiene que tener en cuenta que todas las opciones y probabilidades se van a presentar. Lo mismo les digo yo a ustedes. Cuando ustedes tienen un elemento internacional, no pueden darle el mismo tratamiento de una aplicación de la norma directa o la norma material como si fuera la determinación de la legislación aplicable y ahí zanjamos la discusión. ¿Ya? En absoluto. Tienen que dar lugar, por supuesto, a pasar al segundo escalón y a la aplicación de esa norma bilateral que de una u otra manera
permite, le otorga casi que un llamado de atención al ordenamiento jurídico interno y le dice, aquí tengo un supuesto de hecho, aquí tengo un tipo legal con un factor de conexión determinado y preponderante y que inevitablemente tendrá que dar lugar al resultado de una consecuencia o resultando jurídico como tal. Entonces, por eso es que la clasificación según su extensión pudiese ser la más acertada, pudiese ser la más adecuada, la más ajustada para la visual del derecho internacional privado. Bueno, normas unilaterales imperfectas o incompletas las hemos visto ya, sin embargo vamos a recabarlas. El artículo 16 es una norma de carácter unilateral porque dice que los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Aun cuando residan en Chile y los dueños sean extranjeros, tienes un elemento internacional preponderante. Ese elemento extranjero es la nacionalidad de los dueños. Entonces, sí, por voluntad de las partes deciden someter la resolución de cualquier conflicto de naturaleza contractual a la legislación chilena, es otra cosa. Pero claramente cuando tienes ese tipo de legislación o ese tipo legal, para ser un poco más clara, estamos viendo una norma directa o unilateral en este caso, totalmente imperfecta e incompleta. Totalmente imperfecta. Que, profesora, pero es válida para el ordenamiento jurídico vigente, por supuesto, y eso no tiene discusión alguna. Pero claramente en el derecho internacional privado nos coloca en otro escenario, que es el que yo los quiero aterrizar a ustedes. Y categóricamente dice, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. O sea, hay una suerte de imposición que no interesa que el dueño sea nacional o extranjero, igual se le va a dar el mismo tratamiento. Entonces, eso hay que darle, como se dice nosotros, por supuesto, cuando veamos ya los distintos factores, yo suelo, y en esto tengo que ser muy honesta, cada examen de Derecho Internacional Privado suelo crearlo y suelo colocar diferentes casos porque son diferentes casos a los cuales ustedes se van a enfrentar en la contienda profesional. Ya esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en países extraños. Abre una pequeña puerta, o sea, deja la puerta medio abierta, en el sentido de que pueden haber otras herramientas o factores o puntos de conexión que pudiesen desvirtuar un tanto ese primer párrafo del artículo 16 como tal. Sin embargo, el artículo 16 en todo su esplendor es una norma de carácter unilateral. La norma bilateral, ya yo lo he reiterado en esta sesión el día de hoy, es la que de una u otra manera nos va a remitir a analizar, fíjense, ese verbo no lo había utilizado, a analizar el punto de conexión. Y claramente si ese punto de conexión nos arroja, porque nos coloca, nos puede también arrojar, nos puede botar, como se dice, a otro escenario que es el derecho del foro o la lex fori, y es el derecho correspondiente a la nacionalidad del juez conocedor de la causa o asunto como tal. Y nos dejan un mismo escenario, que es obviamente con una tendencia localista o territorial enorme, pero también nos puede votar, digámoslo así, a aplicar el derecho internacional como tal. En resumen, la norma unilateral de un Estado no contempla la posibilidad de aplicación inmediata de una ley extranjera. El juez de ese Estado solo aplicará su ley, precisamente por la visión de la lex fori, de la ley del derecho del foro. Por tanto, la norma unilateral no lleva implícita esa disociación, como sí sucede, por supuesto, con la norma problemática, que de problemática no tiene nada. La presencia de ella es un canalizador para la determinación de la legislación aplicable y que esa norma bilateral tiene una suerte de espejo o mirada internacional precisamente para darle alcance entre el tipo legal y la incorporación o implementación del factor de conexión como tal. La unilateral siempre le va a dar énfasis al derecho interno, pero la bilateral le va a dar presencia no solamente al derecho interno, sino también al derecho extranjero o internacional como tal.
Yo me quiero tomar la gentileza de mostrarle este pequeño vídeo de Andrés Vasallos para que quede un poquito más claro y que de una u otra manera pues cerramos un poco la base que es la norma de conflicto y damos cabida, por supuesto, un poquito al factor de conexión. Son las 10:50, el video dura, yo lo voy a demorar apenas como unos 3 y tantos minutitos para no ser tan tediosa y claramente rápidamente nos involucramos en el factor de conexión. Si veo que me puedo ir alargando, no voy a ser irrespetuosa, por supuesto, y lo dejo ahí en la mitad y a ver cómo lo podemos complementar, porque en la próxima clase yo empiezo a profundizar en esos factores de conexión, que también pudiese ser carta para no abrumarlos, por supuesto, y no extenderlos. Yo sé que hoy tuvieron tributario y tributario no es un área fácil. Así que permítanme un segundo, por favor, si son tan amables, y el dejar de compartir o dejar de presentar para poder dar lugar al compartir pantalla. Un segundo, por favor, si son tan amables. Vamos a ver si tenemos éxito, si no, por supuesto, lo dejo como consulta o repositorio en la plataforma virtual. Llegaron las semanas de Vamos a tener que suscribirnos a, ¿cómo es que se dice? A YouTube Premium para que no tengamos estos comerciales tan constantes. Vamos a ver, creo que es pantalla. Ahí está. Ahí se logra observar o visualizar. Sí, profesora. Sí, Por profesora. favor. Sí. Muy bien. Entonces, vamos nomás y me dicen si se escucha, ¿no? Andrés Vasallo, de la UBA, Universidad de Buenos Aires. No se escucha. No se escucha. No. Ya, permíteme entonces un momento, Ana María. Quizás ya, incluir sonido del equipo. Disculpen. Todavía me queda un poco... número 1. Vamos a Ahí estar sí. haciendo ya la norma, Ahí sí, muy bien. concepto de norma de derecho internacional privado, la clasificación de las normas indirectas y, por supuesto, la diferencia entre normas directa e indirecta. ¿Y qué es la norma? La norma es la preceptuación obligatoria del derecho que regula en un sentido social la conducta humana. La norma describe supuestos jurídicos y que de producirse alguno de los hechos descriptos en el tipo legal, acarrea una determinada consecuencia jurídica. La norma es de derecho internacional privado cuando tiene por fin dar una solución a los problemas atinentes a las relaciones jurídicas internacionales en las que se encuentran elementos nacionales extranjeros, es decir, en los casos ius privatistas con elementos extranjeros. ¿Y cuál es la diferencia entre la norma directa e indirecta? En primer lugar, tenemos que distinguir la norma directa. La norma directa, yo se los anoté acá, presenta el tipo legal y la consecuencia jurídica. Y la misma norma nos va a dar la solución. El tipo legal, acá se encuentran los hechos, la situación social, la cuestión a reglamentar. Y la consecuencia jurídica es la reglamentación. La sanción sería en derecho penal. Por ejemplo, tenemos ejemplos en el Código Civil Comercial de la Nación de normas directas. Podemos citar el artículo 2595, 2596, 2598, 2599, 2602, entre otros. La norma indirecta, además de tener los elementos antedichos, tipo legal y consecuencia jurídica, presenta el punto de conexión, que es el instrumento, el medio técnico del que se vale la norma indirecta
y que indica el ordenamiento jurídico de que habrá de desprenderse la solución a la situación descrita en el tipo legal, también denominado hipótesis o antecedente. Tenemos varios artículos, podemos citar algunos, yo se los anoté acá: el 2618, 2621, 2622, y tenemos el 2624, entre otros, 2650, 2651, 2652, hay muchísimos. Por lo tanto, acuérdense que tiene tipo legal y consecuencia jurídica, la norma indirecta, al igual que la directa, pero tiene el punto de conexión. En cuanto a la clasificación de las normas indirectas, yo hice una clasificación según las fuentes, pueden ser internas o nacionales, o internacionales o convencionales. ¿Por qué internas o nacionales? Internas o nacionales porque en este caso surge de la voluntad exclusiva de un Estado. En cambio, es internacional o convencional esta fuente cuando surge de la voluntad concurrente de dos o más Estados. Por sus efectos, las normas pueden ser de importación o de exportación. De importación, como su nombre lo indica, remite a la aplicación del derecho privado extranjero, y de exportación declara aplicable el derecho propio. Por su extensión, las normas pueden ser unilaterales, normas incompletas o normas omnilaterales. Normas unilaterales declaran aplicable el derecho propio, es decir, se limitan a declarar aplicable el derecho propio. Las incompletas ordenan la aplicación del derecho extranjero sin agotar las distintas posibilidades. Y por último tenemos las normas omnilaterales, que son exhaustivas. Dentro de las unilaterales citamos como ejemplo el artículo 2601 del Código Civil y Comercial y el 2603. Y normas incompletas, 2645 del Código Civil y Comercial, y las omnilaterales tenemos el artículo 2608 del Código Civil y Comercial Unificado de la Nación. Hasta aquí lo que vimos es la cuestión referida a las normas de derecho internacional privado. En el próximo video nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dejar de compartir. Ya, ahora sí. Señores, preguntas, dudas, inquietudes sobre el referente. El tema creo que está muy flexible, muy amigable. ¿Dudas? No, profesora. ¿Todo muy comprendido? ¿Muy entendido? Carlos, Ana María. Sí, profesora. Bueno, yo sé que estamos un poquito cansados, pero permítanme hacer una breve introducción, ya, para no agobiarlos, no agotarlos. Igual las próximas sesiones, como ya ustedes me conocen, ya voy a ir también así como en metodología, teniendo una suerte de diferentes invitaditos que van a plasmar un poco los diferentes puntos de vista para que hagamos un poco más entretenido. Además que, miren, aunque nosotros estamos tarde en esta sesión académica, en Colombia, en Perú, en Ecuador, apenas van a ser las 9 de la noche, apenas. Así que ese es un factor que nos beneficia enormemente. Bueno, ahora básicamente, ¿cuál es mi pretensión? Poder, obviamente, hablarles de lo que se entiende por ese factor de conexión, o de lo que se entiende por ese punto de conexión. En razón de ello, vamos ya a entrar en materia para no darle mayor dilación. Los factores de conexión es lo que se ha llamado como los agentes localizadores. Es el punto de inflexión, si me permiten el término, mediante el cual se pueden solucionar los diferentes conflictos de las leyes, el conflicto o los diferentes conflictos de leyes cuando dos o más legislaciones se tienen que aplicar a un determinado caso como tal. En razón de ello, los factores de conexión son elementos ajenos, es decir, vamos a hablar de una manera mucho más simple o simplista, es
básicamente son los factores externos o son los factores exógenos que van a ser o que se van a incluir en esta solución entre el tipo legal y la consecuencia jurídica. Son elementos ajenos precisamente a la relación jurídica que hacen posible aplicar dos o más legislaciones, no solamente internacionales, sino también conjuntas, una nacional y una internacional, y que en definitiva va a dar la solución a la aplicación de la determinada legislación. Y el factor de conexión viene a ser ese elemento, ese elemento coadyuvante, si me permiten el término, que constituye precisamente los asientos, sí, así, los asientos fijos para poder resolver o para poder determinar la legislación aplicable a un caso en concreto como tal. Entonces, la norma de conflicto, como ya lo hemos visto, contiene un elemento esencial que engarza, permítanme el término, o anuda la relación de derecho internacional privado. La norma de conflicto bilateral o la norma bilateral o de conflicto es la que permite estar presente frente a ese conflicto, a ese conflicto in situ, ¿no? Que se hace a priori innecesario resolver bajo la aplicación de una legislación determinada. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Con un factor de conexión. Entonces, por tanto, el punto de conexión o el factor de conexión es el concepto que en la consecuencia jurídica de la norma internacional de conflicto elige y determina el derecho aplicable al supuesto contemplado en el tipo legal, o mejor aún, elige y determina el derecho aplicable a la determinada situación de conflicto como tal. Los principales, y esto es como cuando uno dice, y la Miss Universo es así, y los principales factores de conexión son que las partes tengan una distinta nacionalidad, que las partes tengan distinto domicilio o residencia, que un bien, aquí estamos un poco, cuando hablamos de factores de conexión, no se me asusten, porque mezclamos un poco el estatuto personal, o sea, los atributos personales, más el estatuto real que hace referencia a los bienes, ¿ya? Pero como estamos hablando del factor de conexión, que es el concepto generalizado, claramente es importante distinguir cuáles son ellos. Que un bien esté ubicado en un país distinto al país en que se celebró el contrato relativo a ese bien o al país en que se celebró el contrato original. El contrato puede haberse celebrado en Chile, pero resulta que el bien se haya ubicado en Estados Unidos. No podemos ser tan cerrados de aplicar directamente la norma material. No, tenemos que dirigirnos a la norma bilateral o de conflicto. Lugar donde se producen los efectos del contrato también es otro factor de conexión. El principio de la autonomía de voluntad también es un factor de conexión. La ley del tribunal, yo aquí también incluyo la ley de nacionalidad del juez o la ley del juez. La presencia física de las partes, imagínense, la presencia física de las partes es un factor de conexión. Entonces, hay una suerte de clasificación de esos factores como tal. Pero a ver, no sin antes decirle que los puntos de conexión y sus consecuencias y la consecuencia jurídica precisamente de ese punto de conexión constituye esa respuesta que se le otorga a través de la norma de colisión o norma de conflicto aplicable en el ordenamiento jurídico de una legislación precisa. Es decir, básicamente nos dicen que frente a un conflicto, ¿qué legislación se va a aplicar como tal? Bueno, hay una clasificación que primeramente es desde el punto de vista del sujeto y desde el punto de vista del sujeto ya tenemos que empezar a reducirlo, la nacionalidad. Y la nacionalidad la vemos prevalentemente, pero ojo, esto no es absoluto, esto es relativo. Porque yo siempre muestro el artículo 15 como el artículo que nos habla de la nacionalidad, pero tenemos muchos artículos o muchas normas, sobre todo
en el sistema u ordenamiento jurídico chileno que nos hablan y que prevalece la nacionalidad, ¿ya? Entonces, el más común y el más recurrente es el artículo 15 del Código Civil, en el cual nos dice a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles permanecen sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. Es decir, el chileno o el nacional, me incluyo inclusive, que esté en Estados Unidos, que esté radicado en Texas, no sé, se me ocurre. No, a mí me va a aplicar la ley chilena a como dé lugar. De tajo les diría, claro, por supuesto, porque la nacionalidad persigue a la persona. Pero todo esto tiene una suerte de varios factores de conexión, ¿ya? Y claramente el artículo 15 es el artículo que nos habla sobre lo relativo a las personas y a su capacidad para ejecutar actos que por supuesto hayan de tener efectos en Chile. Y no obstante, el inciso 2 remata el artículo 15, inciso 2 de la Ley de Matrimonio Civil, remata diciendo si un chileno o chilena contrajera matrimonio en país extranjero, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la presente ley, imagino que de la ley 19.947, que es la ley de matrimonio civil, la LMC, la contravención producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiera cometido en Chile. Es decir, le sigue cobijando su paraguas nacional, aún inclusive cuando esté cometiendo algún tipo de infracción como tal. ¿Por qué razón? Porque la nacionalidad persigue. O sea, todos los que somos nacionales, todos aquellos que tenemos una nacionalidad, por eso era tan importante que Chile dejase inválido esta situación en la cual algunas personas quedaban en condición de apátridas. Menos mal que ya Chile se restó de esa situación y ya no hace parte de esa lista negra, porque la nacionalidad es un atributo esencial de la persona como tal. Y claramente el factor preponderante aquí es la nacionalidad. Pero ojo, no solo la nacionalidad de los sujetos parte principal, sino también la ley de nacionalidad del juez, que conoce el asunto como tal y que de una u otra manera en este factor de conexión hay un subítem que es la aplicación de la lex fori o derecho del foro y que hace parte de la nacionalidad del juez que conoce el asunto. Entonces, si por azar de la vida el juez es nacional, es de origen chileno, pues claramente la causa va a tener suceso, la terminación o la legislación aplicable para el caso en concreto va a ser la chilena, ¿ya? Entonces, aquí tenemos este doble reforzar que hace parte de las reservas que hizo Chile cuando suscribió el Tratado de La Habana y que claramente dice, ojo con aquello, yo aquí voy a focalizar que mi enfoque frente a la aplicación del derecho internacional privado va a ser eminentemente territorial y lo voy a reforzar con la aplicación de la ley de foro o la lex fori. El domicilio, artículo 955 del Código Civil. La sucesión en los bienes de una persona se abre el momento de su muerte en su último domicilio. Bueno, y si mi último domicilio fue Glasgow, en Inglaterra, por ejemplo, yo estaba por allá, me fui a radicar, me casé con un inglés, me quedé allá, y resulta que mi último domicilio fue ese. Entonces, salvo los casos expresamente exceptuados, la sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvo las excepciones legales. Entonces, hay que tener en cuenta que la nacionalidad sigue siendo el factor de conexión y que por tal razón, aun cuando en un momento dado el artículo 955 me dé una indicación que es la estrategia, por eso yo les digo, el derecho internacional privado es un derecho de estrategia. Hay que verificar exactamente si el atributo o si el factor de conexión de la nacionalidad, que es el primero y que es el principal, tiene mayor preponderancia que el del domicilio. ¿Ya? Entonces, a mí me va a perseguir el trámite de esa sucesión o de ese juicio sucesorio si yo no llegué a dejar algún tipo de testamento y se dé lugar, por supuesto, a una sucesión de carácter intestado, pues seguramente si atribuyo el factor de conexión principal, que es la nacionalidad, debería regularse por la normativa chilena.
o debería regularse por la normativa del último domicilio. Son los dos. Yo no les puedo decir hoy por hoy, profesora, ¿cuál piensa usted? Yo le atribuyo la nacionalidad. Yo soy, después que uno conoce y estudia la teoría de la nacionalidad, tenemos un atributo tan personal, tan esencial, que claramente es innegable y no hay lugar, mejor aún, te otorga, te afecta tu estatus civil, te afecta tu estatus migratorio, te afecta obviamente el conjunto de derechos fundamentales, te afecta la celebración de actos jurídicos. La nacionalidad es como ese mapa mental que está en la bolita, en el epicentro, y tiene las diferentes ramificaciones. Está conectado con absolutamente todo lo que se le atribuye a una persona, desde su punto de vista personalísimo y desde su punto de vista real o contractual, y que puede por supuesto tener íntima relación con ello. Así que para mí la nacionalidad es un factor de conexión preponderante. Yo les digo y les comento desde ya el tratamiento que a un extranjero se le puede otorgar. Hay que tener, digamos, inclusive hasta su propia investigación y juzgamiento en el ámbito del derecho penal. A cualquier momento que ustedes tengan un elemento internacional a bordo o a la vista, quédense quietos por un instante y analicen, porque no se le puede dar el mismo tratamiento como si fuera un nacional. Y lo mismo sucede viceversa. Hoy hablaban de una noticia muy lamentable y que a todos a ninguno nos gusta que obviamente nacionales sean la réplica de las conductas antipatrióticas, como se pudiese llamar. Hoy decían todo este conjunto de bandas de origen chileno que viajan exclusivamente a Europa y que conforman estas organizaciones de orden criminal. Bueno, ojo con aquello. Si ustedes se percataron en la noticia, claro, ellos pueden ser investigados, pueden ser juzgados inclusive conforme a la Lex Fori, en la cual se ha cometido el hecho delictuoso como tal, pero a ellos les precede su nacionalidad. Por ende, lo propio es deportarlo, para que precisamente sea Chile quien los investigue y los juzgue. Entonces, para muchos será mucho más conveniente estratégicamente investigarlos y juzgarlos acá en Chile, porque de una u otra manera están en su patria, cerca de su familia, bueno, todos los elementos que eso puede incorporar, y claramente no lejos, como hay un programa que creo que lo dan en Nat Geo, no recuerdo en este momento, Preso en el extranjero, una cosa así. Nat Geo no, es otro canal, ¿no? Nat Geo tiene otra visión, disculpen. Otro canal, Cine Canal, no. Bueno, Preso en el extranjero se llama el programa, para no ser un poco más equívoca en el programa como tal. Bueno, desde el punto de vista del contrato, esta clasificación de los factores de conexión, tenemos una suerte de principios, y esos principios son la lex situs. Esa lex situs es la situación del bien. ¿Dónde se encuentra el bien ubicado? ¿Dónde está ubicado el bien pese a haberse celebrado un contrato o pese a haberse gestado una relación, contractual? El punto de conexión en este caso es la situación de los bienes. Es uno de los factores de conexión, inclusive de la misma trascendencia, pero en antigüedad de implementación de la teoría de la nacionalidad o de la nacionalidad. Por tanto, acompaña mucho a las escuelas estatutarias de origen territorial como tal. ¿Por qué? Porque la situación o ubicación del bien genera una suerte de certeza y seguridad jurídica para el estado real de esos bienes como tal, que van a ser parte de algún tipo de visión contractual como tal. Y por tanto, la lex situs o la ley de situación de bien
se ha justificado de diferentes maneras, ¿no? O tiene varios fundamentos o varios argumentos. Primero, el primero de ellos, bueno, yo creo que el primero de ellos se daría por la certeza jurídica, por la seguridad jurídica de saber a ciencia cierta de que si hacemos un negocio o contrato, los bienes de ese contrato, la infraestructura logística de esa relación contractual, pues prevalece en el país de origen como tal y no lo tenemos lejos, que no tenemos inclusive forma de monitorearlo o algo. O a alguno de ustedes les ha pasado que prefiere tener un departamento aquí en La Serena y no en Antofagasta. Exactamente lo mismo, porque no tienes forma de tener el control, mientras que aquí lo tienes. El segundo aspecto desde la visión del derecho internacional es que se mantiene la soberanía, que es uno de los argumentos también más base y más sólidos para que los bienes, tanto muebles como inmuebles, estén en el territorio nacional, artículo 16 del Código Civil. Y otros que destacan precisamente este no es un factor de conexión, este es un criterio. Recuerden que el derecho internacional privado, entre sus orígenes, a pesar de que la fuente primordial sea la legislación, también tenemos la costumbre jurídica internacional, y si hacemos hincapié o énfasis de nuestra prueba, la escuela holandesa hablaba de esta cortesía internacional. Pues bien, dentro de la cortesía internacional, que es lo que se llama hoy la cooperación internacional, tenemos algunos criterios, y ese criterio no le ha sido mezquino o sesgado a este punto de vista, cuál es precisamente el criterio de proximidad. Y ese criterio de proximidad está basado precisamente en favorecer la certeza, favorecer la cercanía del bien, ¿no? De la situación del bien, de la ubicación del bien. Eso le da efectividad de una u otra manera, y es una forma, un guiño, una aquiescencia de dónde están ubicados los bienes, si no es mejor en el estado de origen como tal. Pero preguntémonos, ¿el estado de origen para qué parte? ¿No? Porque recuerden que el derecho internacional privado no podemos obviar ese elemento que está inmerso en relaciones de orden particular como tal. Por ende, cuando esta lex situ se aplica fundamentalmente, hay una altísima posibilidad de que el ordenamiento jurídico aplicable sea el ordenamiento jurídico chileno, porque bajo estos criterios, tanto el criterio de proximidad como el mantenimiento de la soberanía, como el mantenimiento de la certeza y seguridad jurídica, lo que va a obligar obviamente es que se aplique la legislación, porque ese bien está incorporado en jurisdicción del Estado. En el fondo es dónde está ubicado el bien. Ese es el factor de conexión que va a marcar la pauta. Señores, son las 11:17, no quiero ser abusiva ni con ustedes ni con sus familiares, porque sé que muchos tienen familias y vienen de una jornada ardua. Lo voy a dejar ahí, falta poquitico porque era una clasificación bastante simple, bastante sencilla. Yo lo que voy a hacer es que retomo de la próxima clase y profundizo en la teoría de la nacionalidad, que es muy bonita, sobre todo que tuvo esta reforma en el año 2005. Hablo sobre los tratados o sobre los países que hoy por hoy todavía consideran a las personas bajo esta connotación transeúnte o apátrida, y le restas un factor de conexión y las dejas en una suerte de limbo jurídico. Quiero saber si hay preguntas. Yo voy a colocar un pequeño paper, para que también, yo sé que sus tiempos son muy acotados, pero de pronto un sábado se acuerden de la profe Ariana, un domingo, el calor de un pisco sour, pero vamos a leer este pequeño paper. Y es entretenido, el derecho internacional, tanto público como privado, es entretenido. La obligancia que existe desde el ámbito público del control de convencionalidad para los jueces, desde el juzgado de policía local hasta el ministro de la Corte Suprema, eso es muy bonito, muy interesante. Preguntas, dudas, inquietudes. Profesora, ese Todo muy lo... clarito, como el agua. Bueno, no sabemos si el agua es tan clara, pero bueno. Por favor, ¿quién me habla? Lorena. Sí, soy Lorena. Profesora, ¿ese Lorena, paper muy lo va a buena. dejar en archivos? Mira, si quieren se los cuelgo de inmediato. Se los cuelgo en un ítem aquí mismo en Teams, en archivos, vamos a colocarle un título, textos de estudio, ¿ya? También lo coloco en la plataforma virtual. Creo que ya estamos en la semana 5ª, si la memoria no me falla. Voy a fijarme,
porque no he alimentado esta semana. Ahora debo subir la grabación y también se los puedo enviar para efecto de que, y la presentación también, para efecto de que tengan ahí como una suerte de guía didáctica. Ya, profesora, gracias. No, ni más faltaba, Lorena. Iba a calificar tu prueba ahorita, pero Ya, no se justamente preocupe. estoy Sí. con el tema, voy a detener la grabación porque ya estos comentarios ya no hacen parte